Participó de la escritura de 3 libros. De esto no se habla, La otra economía, El futuro del dinero y el libro Keynes y Hessel. Su exposición será Silvio Hessel y el pensamiento económico del Río de la Plata. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá, por la paciencia, la energía y la confianza que venir a esta reconstrucción histórica y técnica que estamos haciendo. A los miembros de NICE acá presentes y quienes tampoco lo están, que son esta casa que nos ha invitado, ya hicimos los agradecimientos, pero no está de más reiterarlo. Este es un primer paso, pero que en realidad ya tiene muchos años. Y el título de esta conferencia, que se llama Silvio Gesell y el pensamiento económico del Río de la Plata, tiene un motivo que es una pregunta lógica, que es por la cual nos convoca a todos acá. ¿Cómo es que Silvio Gesell escribió y vivió en el Río de la Plata? ¿Y por qué le fue bien acá y no en Alemania o en Europa? ¿O por qué esto salió de acá? ¿Qué es lo que pasó? Cuando uno entra a abordar esa pregunta, que me la hice personalmente, algunos también, te das cuenta que en realidad había una situación de tiempo y lugar particular, que la analizaremos por arriba, pero que tiene una lógica y que él tuvo apoyo político para hacer lo que quería hacer. ¿Por qué tuvo apoyo político? Porque la generación dirigente de esa época pensaba como él y encontró lógica la solución que él propuso, que fue espontáneamente devaluar un 150% de la moneda sin inflación y abandonar el patrón oro. Ejemplo que siguió el mundo entero, porque hasta ese momento regía el patrón oro estricto. Y esto es asombroso, sobre todo por la época. Hoy nos recordaban más temprano, creo que fue Giuliano, que el término inflación no existía en ese momento, que es posterior. Y todas las formulaciones que hizo Silvio Gesell para la época son innovadoras y difíciles de conseguir, realmente se anticipó. Se abandonó el patrón oro, fue exitoso y en poco tiempo, quiero decir esto, porque a veces la Argentina anda tan mal que tenemos que hacer no cantos de esperanza de sirena, sino ver cuando nos fue bien. La Argentina en 10 años creció a tan altas velocidades que cambiando su sistema monetario en forma copernicana, 180 grados, de ser un país deudor, en 10 años pasó a ser acreedor de los Estados Unidos. La Argentina le tuvo que prestar oro, en grandes toneladas de oro a Estados Unidos para que salga de la crisis de la bolsa de 1907, que entre JP Morgan y la Argentina salvaron a Wall Street y terminaron con luego haciendo el sistema de la Reserva Federal de 1913 para la estabilidad de su sistema financiero, la Reserva Federal, ustedes conocen, un banco privado que se consolida después de la Primera Guerra Mundial, pero antes que eso la Argentina tuvo que ayudarlos. Y en 1914 cuando la Reserva Federal nace en diciembre de 1913, la primera sucursal del Citibank, que era el gran banco comercial norteamericano, mundial, la primera sucursal del Citibank fuera de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos se proyecta internacionalmente en la Primera Guerra Mundial, es en Buenos Aires. El estudio B. Carvalera siempre se vanagloria y reconoce, fue el primer estudio elegido por el Citibank hasta el más. Eso habla de la importancia de la Argentina en ese momento. Pero además, como dijo el doctor Conesa, la Argentina tenía objetivamente más oro que el Banco de Inglaterra. En las bóvedas de la caja de conversión había más oro que en Inglaterra. Y esto nos trae todavía más preguntas. Por ejemplo, acá el doctor Mésaros, Roberto Mésaros, que le vamos a dar la palabra 5 o 10 minutos, nos va a hablar de algunos aspectos concretos de la teoría hegeliana y su diferencia con la marxista, pero sobre todo el éxito que el mundo siguió a la doctrina hegeliana, es que hubo 50 años sin inflación, ¿no es cierto, Roberto? Roberto tiene un estudio, que acá no vamos a tener tiempo de mostrarlo, por el cual el café en la ciudad de Buenos Aires en 1895 valía lo mismo que en 1940. El baleto de subterráneo. Él habla del diario La Nación. Durante 45 años valió lo mismo el diario. Y así todos los precios de economía. Y Silvia hacía contar, cuando mostramos estos cuadros, Silvia Castro Casal, una investigadora del instituto, que a veces los
precios de algunos commodities o de los fideos subían y bajaban de acuerdo a las situaciones de demanda o de guerra mundial, pero después volvían al precio anterior. Funcionaba perfectamente el sistema de mercado libre en la Argentina como un relojito. Y esto en cada parte nos da para hacer un análisis, que por razones de tiempo no vamos a hacer, pero voy a mencionar. Entonces, para ordenar esta conversación y agradecerlos y que nos despertemos en esta tarde lluviosa y disfrutemos de estar acá, les voy a contar de qué se trata como un cuento, qué es lo que les voy a decir. Así hacemos un intercambio, lo hacemos más interesante, divertido y damos un mensaje de esperanza positivo hacia el futuro, un mensaje de alegría, porque si en algún momento estuvimos bien, ¿por qué no vamos a estar bien de nuevo? ¿No es cierto? Está el dicho que dice, siempre que llovió paró. Bueno, seguramente ahora va a parar dentro de un rato y la Argentina puede revertir su suerte. Sobre todo considerando algo muy importante, y esto con el cariño y respeto a algunos europeos y todos los descendientes europeos que estamos acá. Europa está complicada y siempre, y el hemisferio norte están complicados, esto ya lo digo, Argentina es contracíclica, a la Argentina le va bien o muy bien. Y eso también se refiere con relación a la historia económica de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tiene problemas, los capitales vienen para acá, la gente viene para acá. Yo creo el diagnóstico de una burbuja financiera o una sobreexpansión del apalancamiento financiero y una cantidad de rasgos que se están viendo, no solo por conflicto bélico, sino en general el sistema monetario, como se busca reestructurar los organismos internacionales de crédito, está mostrando que el sistema actual está llegando a un agotamiento, que se está buscando otro sistema y nosotros tenemos mucho para decir, mucho para ayudar. Desde la economía natural, una economía sin interés, el Papa Francisco aparece allí desde la Argentina, desde la periferia, en el centro, en Roma, y habla desde Laudato Si, pide jubileo para las naciones deudoras, habla de la casa común, que es el planeta, y por supuesto de un sistema económico y monetario que incluya al hombre, sin exclusiones, etcétera. Pero ese es el pensamiento que anida en la Revolución de Mayo de 1810 y que se sitúa en una continuidad sin realmente suspensión desde aquel momento hasta ahora, pero no ha sido estudiada así. Es decir, todos los pensadores económicos argentinos han tenido un patrón común de pensamiento y de ver el mundo desde acá hacia el norte. Como el mismo Borges lo decía, que él se sentía un ciudadano de Buenos Aires y un ciudadano universal. Y no por citar a Borges vamos a tomar una posición política, pues siempre vamos a estar en problemas. No podemos hablar de nadie. Creo que hay que romper un poco esa dicotomía para hacer un estudio de la historia económica argentina y otras. Pero en la historia económica esto verifica muy bien, porque tenemos unitarios y federales excelentes, y así, realmente el desarrollismo eh, permite el pensamiento del desarrollo nacional conciliar muchas corrientes que aparentemente estaban enfrentadas, pero que en los hechos no fue así. También quiero hacer una mención al tema del peronismo y antiperonismo, que es un fenómeno relativamente reciente, aunque tiene 70, 50 años. Antes de eso, el peronismo no nace por generación espontánea. Estaba Forja, estaba el Partido Radical, estaban los conservadores, liberales y una serie de tensiones y de pensadores que se fueron gestando en ese momento para dar ese origen. Por eso tenemos que ir a esa raíz del ser argentino-americano desde la periferia, con un sentir americano que después podemos expandir, pero acá tuvimos escuelas, la Escuela de Psicoanálisis Argentina, la Escuela de Psiquiatría Argentina, estaba un psiquiatra de Mar García, además de una escuela de pensamiento económico, la Escuela de Psicoanalítica es prestigiosa, lo tenemos a Rodolfo Kuhn, gran antropólogo, estamos recuperando, se habla de culturas originarias o de pueblos originarios, yo hablaría de culturas originarias, que es volver a conectar con la naturaleza, con pensar orgánica, menos materialista, etcétera, etcétera. Eso se fue conjugando también en la historia económica argentina. Así que voy a hacer ese resumen, después le voy a pedir a que hable 5 minutos a Roberto y después vamos a hacer un cierre. Pero la presentación entonces tiene que ver con lo que hemos estado estructurando en estas propuestas sobre Silvio Gesell y una visión y iluminando el futuro. Como el dios Jano, que nos citaba Fernando del Corro, en el pasado vamos a encontrar el futuro. Un futuro que está incierto y que necesitamos definir con precisión, iluminar. Y acá pretendemos tener herramientas para eso, exitosas. Así que no hay que desesperar. Y como el mismo Jano decía, a veces decía como es adentro es afuera, así vamos a
una estructura que por ahí no vemos. Los patrones rápidamente, yo lo que voy a hacer para ser práctico y hacerlo un poco más interesante, y por razones de tiempo que no se pueden desarrollar los temas, vamos a enumerar los temas en teoría económica que han nacido en la Argentina del pensamiento de Silvio Gesell. Esto está sujeto, por supuesto, esto es una hipótesis, una corriente de pensamiento es una hipótesis que está sujeta al estudio, revisión y confrontación con el sistema académico y pensador. Esto no es una verdad absoluta ni cerrada, es una propuesta que consideramos consistente a partir de los expositores que hubo acá, de libros y una reconstrucción. Una reconstrucción oportuna por los tiempos que vivimos, porque hablamos de dinero sin interés, dinero natural para una economía natural, que es social y solidaria, que en la economía financiera no estamos viendo. El sistema está yendo a una reestructuración. Voy a hacer un par de palabras sobre actualidad. Nosotros hablamos, por ejemplo, como se ha hablado acá en moneda par, hay una explosión de monedas complementarias y sistemas alternativos de crédito y moneda en el mundo, porque el sistema central está fallando. Falla por distintos motivos. Uno es la concentración financiera, por lo tanto las periferias, incluso en los países centrales, como los pueblos en Europa, se están quedando vacíos, como también pasa en Italia, pasa en Argentina con las estaciones de tren, la gente se va a los grandes centros urbanos pues no hay dinero, porque el sistema concentrador, por la tasa de interés, por el diseño del sistema bancario, concentra en las casas centrales y generalmente eso se remite a los centros, de los grandes centros de capital. O sea que este sistema concentrador de dinero no permite alimentar a la periferia y tenemos concentraciones urbanas, económicas y demás. Para cambiar ese sistema, que además es extractivo y mete presión sobre los recursos naturales y sobre el cambio climático, sobre, por supuesto, la desocupación y el reemplazo de la fuerza humana por la tecnología, etcétera, etcétera, está inducido por el sistema monetario, que a su vez está inducido por el sistema de la deuda. Ahora se están hablando de varios sistemas. Ayer vimos a Miguel Girota hablar de Positive Money. También hay otros esquemas, las criptomonedas, por supuesto, además del Bitcoin. Ahora se habla del yuan digital, del dólar digital, lo acaba de anunciar el presidente de Estados Unidos. Empiezan a competir entre sí. Por sistemas bancarios, incluso está la teoría monetaria moderna. Es decir, se están buscando salidas para la crisis que se debe venir o estructurales para la que se está viviendo. Todas tienen corte monetarista o excesivamente keynesiana, como en Estados Unidos, que no paran de emitir y se están generando un fenómeno inflacionario. Esto muestra la necesidad y la búsqueda de soluciones. Nosotros creemos que tenemos una acá, que es Gesell. Ya está todo escrito. Ya está. Acá está un futuro consistente, estructurado, sencillo, lógico, donde además la genialidad de Gesell, quiero también resumir en esto, fue el único pensador y economista hasta ahora, economista no académico, pero Adam Smith tampoco era académico, era filósofo, Thomas Malthus también, Keynes era matemático y filósofo, y lógicamente no había carreras de economía, sí lo hubo en la Universidad de Nápoles, en Salamanca, pero eran generalmente carreras de derecho, pero muchos de ellos no eran economistas. Y antes y después de eso, por lo cual, además que al estar citado en tantos libros, tiene un reconocimiento de por sí que no necesita ahora ya ser discutido, pero fue el único economista que es importante integrar, superando a Henry George, toma el sistema de rentas para superar el sistema de impuestos, que en la Argentina afecta muchísimo, como saben, el sistema fiscal, el sistema monetario, que dice que es el centro de los desequilibrios de la economía, por lo cual se producen recesiones y crecimientos acelerados que terminan en recesiones, que los ciclos económicos están producidos por el diseño de la moneda. Para cambiar esos ciclos de crecimiento y recesión hay que cambiar el diseño de la moneda. Pero además agrega algo muy interesante, dos cosas, pero una particularmente interesante, es el primer economista que estudia de forma estructurada lo que se llama el sector externo, la balanza de pagos y la balanza comercial, y los desequilibrios que se produce porque la Argentina vivía en permanente desequilibrio, no solo por el tema de la deuda de la Baring Brothers, sino porque exportaba a Inglaterra y luego a Estados Unidos y Alemania e importaba de ellos en un momento de un muy fuerte flujo inmigratorio. Y había inversiones de toda Europa acá y había rentas que iban a Europa. La familia Torkins representó a Bélgica, por ejemplo, y así muchos otros. Entonces,
Esto genera que la Argentina en el flujo de comercio internacional tuviera una situación particular y soluciones particulares. Por eso es que Silvio Gesell propone el IVA, la International Valuta Association, que si ustedes ven y está en el libro que pusimos a la venta, el problema, la oportunidad del libro tiene que ver con que es la primera vez que aparece reducida en un solo libro esta documentación original que acredita esta la relación de Keynes con Gesell, la relación con Irving Fisher, el autor intelectual del New Deal norteamericano, por eso, como decir, por extensión, tomándonos la libertad. A veces nosotros exageramos las cosas para ser claro en el mensaje. El autor intelectual de Irving Fisher del New Deal norteamericano, bueno, en realidad se considera un humilde discípulo del empresario Silvio Gesell. O sea que aplican la misma estructura que aplicó Roca, decimos que es un proyecto argentino. Lo mismo el debate famoso entre Churchill y Keynes. Porque Keynes dice, no, hagamos lo que hizo la Argentina. Y toma Silvio Gesell. Keynes además toma el sistema Bancor. El Bancor es lo que hoy llamamos los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, un invento argentino. Parece exagerado, lo quiero acentuar, pero en realidad es así. Porque Gesell, y está en el libro de vuelta en la adenda, estructura lo que él llama la Unión Universal de Cambios y dice que tiene que haber un bono, como es el DEC ahora, para compensar entre países deudores y países acreedores las deudas entre sí y equilibrar la balanza de pagos y la balanza comercial, cargándolo con intereses a los acreedores si no se ocupan, es decir, cargando con intereses a acreedores y deudores si no saldan esos saldos deudores o acreedores entre ellos. Similar al proyecto de Keynes, al proyecto Bancor que presentó en la conferencia de Génova de 1922, posterior a la Primera Guerra Mundial, que fue rechazado y que después llegó a Bretton Woods en 1944, que ya sabemos, como explicó con esa, que se adaptó el dólar a un tipo de cambio de 35 dólares la onza. Hoy está a más de 2.000, a partir de 1971 de la reforma de Nixon. Esto de Bretton Woods de 1944 y Génova de 1922 es el proyecto argentino. El IVA de Gesell que Ernesto Torkins lo toma, y esto nos dijo la familia Torkins, estábamos acá, Mésaros y algunos otros amigos, cuando nos contaba que el proyecto de su abuelo, Ernesto Torkins, era el Franco Universal. También está en el libro allí documentado y fueron los que llevaron a Europa, porque Torkins negoció con Rothschild directamente en Londres y con banqueros en Francia y sobre todo en Inglaterra, eh, con Pellegrini, la refinanciación de la deuda luego en 1900. Y ahí es donde propuso para resolver estos problemas de balanza de pagos entre los países de hoy llamado el tercer mundo y el centro, un sistema de un bono internacional y una moneda internacional. O sea que son todos temas de actualidad, que acá ya estuvieron planteados, escritos y además practicados. Y los tenemos que rescatar para lo que nos está pasando ahora y lo que va a venir, que es una gran incertidumbre a nivel internacional, mundial. Y ahí algo tenemos que decir. Si tenemos un papa que dijo algo, atrás hay una cultura que dijo muchas cosas que no sabemos y que tenemos que reordenar para que se planteen con claridad, porque el futuro se nos viene encima. Por eso esta es una modesta propuesta y es un importante botón de muestra que hemos tenido con todos nuestros expositores y queridos amigos que han expuesto entre ayer y hoy las estructuras y contenidos de la propuesta gesseliana. Por eso digo que Gessel tomó en cuenta el sistema impositivo, el sistema de la tierra, el sistema monetario y el sector externo, y el sistema internacional de crédito. Fue el único economista en la historia que lo hizo. Les digo más. En el sistema de rentas a la tierra, para reemplazar el sistema de impuestos, es el que tienen las colonias inglesas, por el antiguo derecho romano, que es el derecho de la jurisprudencia. Después se codificó y vino el liberalismo de Vélez y el código justinianeo, que es un código, digamos, aristotélico tomista, pero anteriormente el que toma Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, sobre todo para la ocupación de grandes extensiones de tierra, se daba en posesión para los granjeros. En la Argentina una gran disputa, pero el origen y acá estoy resumiendo muchísimo desde la economía de la reciprocidad andina, desde el Estado Jesuítico del Paraguay, desde Manuel Belgrano, que creó nuestra primera constitución, que fueron el reglamento de las misiones, se hablaba de un desarrollo económico, de la protección de la industria, del agregado de valor y la puesta a disposición de tierras productivas para los granjeros y el agregado de valor en origen. Ese es el origen de nuestra doctrina económica que se repite con distintos autores. Ahora voy a citar con
con algún permiso de ustedes, pero les quería dar un marco de esta fuerza que se fue sucesivamente renovando con Manuel Belgrano, con Esteban Echeverría, con Mariano Freire, en los aspectos impositivos, o sea, fiscales y monetarios, en la misma línea, unitarios y federales. Acá no había división, había centro y periferia. Es lo mismo que dijo Previs, la tensión económica entre el centro y la periferia. No solo Previs, desde la CEPAL, del famoso, eh, el famoso desarrollo del deterioro de los términos de intercambio entre los países periféricos y el centro. Pero no fue Previs, fue Esteban Echeverría, economista de la Universidad de la Sorbonne de París. Siempre hablan que Echeverría era un poeta, un literato del Salón Literario de Buenos Aires. Le quitan totalmente cualquier entidad. Y era un economista con publicaciones. Y además tuvo adelantos respecto a Francia y sobre todo a Alemania en temas fiscales, en temas de metodología y en temas de investigación económica. Ahora lo vamos a documentar. Reconocido por académicos. Y además, por supuesto, en esta misma línea, tenemos la Asamblea del año 13, y Mariano Moreno, etcétera. Bueno, con esto, entonces, quiero darles un panorama, y si ustedes me permiten, muchos de los contenidos que sistematizó Silvio Gesell y que tomó Keynes en su teoría general, en realidad es una línea de pensamiento histórico y dispositivo, o sea, son disposiciones que estuvo estructurando la Argentina en sus etapas políticas y económicas similares. O sea que si ustedes analizan a Previs, casi todo el desarrollo de Previs, después de Julio Olivera, y de quien creo que es el heredero de esa tradición, y quiero reconocerlo, y hoy estuvo con nosotros, que es el doctor Eduardo Conesa, desarrollista, tiene muchos manuales de economía publicados y creo que sigue la traducción de Julio Olivera, de Previs y de varios otros, sobre todo de Alejandro Bunge y los pensamientos de economistas nacionales, desde lo técnico. Hay muchos temas por analizar y que tienen que ver con este pensamiento del desarrollo. Y el secreto de esto ha estado siempre en todos ellos en el tipo de cambio. ¿Cuál es el valor de la moneda? Cómo la Argentina se inserta en el comercio internacional y en las corrientes financieras internacionales. Son dos cosas distintas. Esa inserción de un país de la periferia, con muy rico y con inmigrantes y demás, con inversiones extranjeras, como el flujo de inversiones financieras y el flujo de inversiones reales comerciales funcionaba respecto al mundo. Esas soluciones originales se fueron sistematizando en lo que consideramos una corriente de pensamiento. ¿En qué termina esa corriente de pensamiento? En Silvio Gesell. Lo demás son actualizaciones. Por eso quiero mencionar concretamente que era algo que yo quería destacar. Después vamos a hacer un pequeño cierre al final sobre lo que dijo cada uno de los expositores y alguna propuesta, que a partir de esta lógica de centro y periferia que usaron todos estos economistas que mencioné, se empiezan a hacer desarrollos técnicos como el control de capitales, los tipos de cambio, la paridad cambiaria. Lo vamos a ir viendo uno por uno autores muy rápidamente. El sistema monetario internacional, no fue Gesell el único acá, pero fue el más importante, porque Keynes tomó su proyecto, que en realidad fue el Franco Universal de Ernesto Torkins, banquero empresario argentino, que fue el que llevó a Europa. El grado de valor en origen, todos lo han dicho esto. Antipatronoro. Acá en la Argentina, el pensamiento, ya sea que la macroeconomía sea una disciplina autónoma o no, fácil es definir cómo nace la macroeconomía. Si hasta entonces existía el patrón oro en el comercio internacional y en las economías nacionales, está basado en la teoría del valor. La teoría del valor es una ficción científica para Hessel, pero que hasta en ese momento se creía verdadera, que usan tanto Marx, el marxismo, como explicó Ragonesi, como los economistas clásicos ingleses. También quiero dejar en claro que todas nuestras opiniones académicas, y esto no quería dejar pasar, o las opiniones políticas son propias de cada uno de los miembros y no del instituto como tal. No sostenemos una posición política, quería aclararlo, y hay por supuesto una libertad de opinión dentro de lo que es el pensamiento del contexto que estamos nosotros proponiendo, que es la economía natural, la economía comunitaria y por supuesto un pensamiento nacional americano, ¿no? Es sudamericano, que tiene unas características propias. Dicha esta aclaración, entonces sigo con el tema de la teoría del valor.
La escuela manchesteriana, la escuela clásica inglesa, sostiene, como todos los economistas ingleses, empezando sobre todo por David Ricardo, la teoría del valor intrínseco de la moneda. Dice esto. Y David Ricardo dice que lo que tiene que valor es el oro, y el oro es el que le da valor a todas las cosas. Y después hace un desarrollo teórico sobre que el valor de los bienes y servicios tiene que ver con las horas trabajadas, horas hombre, en cada uno de ellos, lo que se gastó en horas de trabajo para producirlas. Bueno, esto es una gran fantasía. Y el que lo probó fue Silvio Gesell. Pero ahora dijo, esto no es científico, por supuesto, y tenemos el marxismo hasta hoy sosteniendo esto, y además de la teoría del valor intrínseco del oro, sostienen la teoría de la tasa de interés y la tasa de interés compuesta, lo cual es insostenible, no solo para el marxismo, sino para lo que es la teoría liberal, o inclusive los austríacos que desde el lugar libertario proponen lo mismo. Entonces, el ordenamiento y reordenamiento que permite la gran prosperidad del siglo XX no es con el patrono, porque oro no había, y con ese pensamiento no se podía llegar a ningún lado. Y a Hessel descubre en ese momento que para poder liberarnos de la teoría del valor y del patrón oro hay que crear la teoría de los precios. Y así es como nace la teoría de los precios, que es el centro de la estructura del pensamiento hegeliano. Por lo cual, a través del desarrollo de la teoría de los precios, yo puedo, eh, con esa información, manejar los agregados económicos internos, los externos, el tipo de cambio, la producción y la regulación de la moneda en una economía nacional. ¿Y cómo, para pasar de una teoría a la otra, cómo mido los precios de la economía? Entonces a él se le ocurre, si bien existían los índices, dice no. Ahora, el valor de la moneda para la teoría monetaria absoluta, como él la llama, es que tiene que haber un... Él es el que inventa la frase de que los bancos centrales, su única función es mantener el poder adquisitivo de la moneda constante. No fueron los liberales, que no lo hacen. La prueba está en la Argentina. Es lo contrario a lo que dicen. Gesell sí. El keynesianismo no puede dar solución a eso porque está con la tasa de interés que genera inflación, descubrimiento de Gesell. ¿Y qué dice Gesell? No, señores, la tasa de interés genera inflación. Esto desde Roma, y publica, con la ayuda de otros economistas amigos de él, que después van a Alemania cuando toman el gobierno, era un gobierno de intelectuales, que estuvo una semana escasamente como ministro de Finanzas Popular de Baviera, tuvo un golpe comunista después por el cual fue desplazado, pero en ese momento él muestra, por las series estadísticas desde Roma, que la tasa de inflación seguía la misma curva que la tasa de interés, históricamente, y posterior, lo cual él demuestra que la tasa de interés es paralela, la tasa de inflación está generada por la tasa de interés. A partir de ahí hay una serie de consecuencias que no voy a reiterar acá, sino destacar conceptualmente lo que menciono. Y la teoría de los precios requiere medir los precios de la economía, por lo cual hay que crear un índice general de precios. Y esto es muy interesante porque él propone el índice general de precios y lo llama ponderado, porque tiene que ponderar la importancia de cada bien y servicio en el consumo de la población. No es lo mismo ponderar el precio de la leche que el de un Mercedes-Benz, donde realmente son muy pocos los que lo van a comprar, pero si yo aumento mucho la leche, el impacto en el índice general de precio va a ser mucho mayor que el de Mercedes-Benz, que aunque valga el doble, hay que ponderarlo que lo compra el 0,1% de la población, por lo menos en Argentina. Entonces, eso técnicamente es un invento argentino, digamos, porque se aplica en la política económica y el dispositivo. Usted fíjese que los economistas liberales, que no voy a mencionar acá, en las jornadas del Banco Central varias veces han dicho que la Argentina no tenía Banco Central y que se regía por el Código de Comercio. Lo dicen los economistas de la Universidad de Itela, San Andrés, la UBA. No han estudiado economía argentina. Yo realmente no queremos, porque había documentación que no está disponible, generar un debate, digamos, inconducente, pero sí una propuesta de reestudiar con la nueva documentación y reconfigurar un poco ese pensamiento que hoy es necesario estructurar de vuelta desde la periferia por los problemas que se generan para nosotros, para la región, etcétera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que había un banco central y todos hablan de él, que es la caja de conversión funcionando con el Banco Nación, que además después se sacó una ley de redescuentos. Redescuentos son préstamos del Banco Nación al sistema de los bancos privados, que con la caja de conversión
funcionó un triángulo perfectamente bien durante 50 años por el cual no hubo inflación. Cuando empezó a actuar el Banco Central empezó a haber inflación en Argentina. Es al revés de lo que nos dicen los economistas liberales y de establishment. Casi todo es al revés. Si ustedes piensan distinto, vamos a encontrar soluciones. Es importante y hoy es necesario. Yo creo también que hoy en día la divergencia entre economía financiera y economía real y productiva con el mercado de capitales se puede solucionar. Un gran trabajo está haciendo la Comisión Nacional de Valores desde hace mucho tiempo, con los fondos de inversión, ¿no es cierto?, con el mercado de capitales, de venturas y obligaciones negociables, y una serie de herramientas del mercado de capitales que están funcionando muy bien para bajar la inversión a la economía directa y productiva. Y está funcionando como en otros países. El problema son los instrumentos de inversión financiera como las LELIC, pero eso no quiere decir que los instrumentos de ahorro, como los llama Gesell, dirigidos a la economía productiva y social, no funcionen bien. Son temas de diseño o reglamentación. Que esto no es un tema de buenos contra malos para nada, sino de que los desequilibrios, inclusive metodológicos y conceptuales, vuelvan a encaminarse en lo que podríamos llamar por algunos economía clásica, y nosotros la llamaremos economía natural, digamos, siguiendo a Gesell y también a Keynes. Keynes estaba en contra de la usura, muy progresista, pero la tasa de interés le impedía, a través de la deuda pública, poder cumplir finalizar con los ciclos de crisis eh, y recesión económica que son cíclicos y que los vemos, y los ciclos financieros de crisis de la deuda, y se aceleran y cada vez son mayores, por montos mayores. El Papa habla del jubileo, y varias otras voces también, es algo que va a terminar ocurriendo porque es un problema estructural. Por eso creo que tenemos una voz y que aprovechar, es un activo que tenemos que utilizar, como es este pensamiento orgánico y natural de la historia argentina, no solo de Gesell. La teoría, entonces, de la macroeconomía nace con el índice general de precios, que después ustedes sabrán que sus discípulos, Ernesto Torquis entre ellos, el más importante es Alejandro Bunge, que a su vez es el maestro de, como ustedes saben, de Raúl Previs. Alejandro Bunge era ingeniero, también de familia alemana, y él crea la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Para qué? Para medir la economía. Él dice, no, tenemos que medir, ingeniero, hay que medir cuánto se produce, dónde se produce, cuál es la educación de la gente, cómo vamos a hacer con la inmigración, cómo es el nivel educativo del Chaco, de La Pampa, de Cuyo, qué se produce en cada lugar, qué ríos tenemos, producción energética, hidráulica, es decir, petróleo, no se había medido nada. Y además hay que medir los índices de precios de los bienes y servicios en la economía para hacer política monetaria. Y funcionó muy bien. También el gobierno de Justo, donde él y sus eran funcionarios, tenían un gran nivel de funcionario público, la Argentina duplica su PBI y como dijo Conesa, en el gobierno de Roca, el 80% del PBI aumenta. También el primer gobierno de Perón fue muy exitoso, hizo la nacionalización de los depósitos, que era un proyecto geseriano, fue la nacionalización del dinero, y una política macroeconómica activa que lo puso a la Argentina para 1950-51 entre los dos países con mayor redistribución del ingreso en el mundo, junto a Suecia y Noruega, donde teníamos más del 50% del ingreso en manos del trabajo. Y esto fue producto de esa gran prosperidad que después se cierra con el problema del sector externo argentino, con la sobrevaloración del tipo de cambio, como explicó Conesa, que el gobierno de Perón pudo exportar cada vez menos y además lo dejan afuera del Plan Marshall, con lo cual Inglaterra declara ustedes saben, la inconversión de la libra, o sea, incumple sus deberes de deuda externa Inglaterra con la Argentina, y ahí el gobierno queda totalmente fuera de juego y vienen los ajustes que terminan después en un golpe, temas políticos con la iglesia y demás, que son, creo, cosas que hay que conciliar para generar un futuro distinto en base a la experiencia histórica y sacar todas las cosas buenas. Con esto lo que quiere decir es que hubo patrones constantes que se repitieron en la historia argentina. Uno de ellos es la sobrevaloración del tipo de cambio. Como explicó Juliano recién, y con esa hemos tenido sobrevaloración en el gobierno de Pellegrini, en el Martínez de Oz, Cavallo, Menem Cavallo, Fernando de la Rúa Cavallo, siempre Cavallo, ¿no es cierto? Martínez de Oz, Cavallo, ¿usted recuerda el proceso de organización militar? El proceso militar eh, fue una dictadura económica y política, Cavallo presidente del Banco Central. Siempre la misma gente. No voy a abundar sobre esto, pero en todos ellos, en todos se verifica el sistema de sobrevaloración del tipo de cambio. Con lo cual,
lo que eso genera es como el patrón oro y el patrón de la convertibilidad 1 a 1, un sobreendeudamiento que después no se puede pagar y cada vez tiene que ingresar más dinero y más pronto el Fondo Monetario para mantener la sobrevaloración cambiaria, que nos impide, por supuesto, exportar y genera más importaciones y falta una política de desarrollo, pues toda la política es para consumo y demás. Esto ya fue descubierto en aquella época que yo les mencionaba. Por eso quise hacer hincapié en el índice general de precios y el nacimiento de la macroeconomía en la Argentina, esquema que después se exporta directamente a Inglaterra y a Estados Unidos. John Williams, que luego fue presidente de la Reserva Federal de Nueva York, y su hijo también, hasta ahora, estuvo en la Argentina y escribió un libro famoso sobre el comercio internacional, Argentina y Gran Bretaña y moneda inconvertible y comercio internacional en el siglo XIX. Estudió en la biblioteca de Torkins en 1905-1908 y después de eso fue a la Reserva Federal, estuvo en Génova y después en Bretton Woods. En todos esos casos llevó doctrina argentina a la doctrina americana. El modelo argentino fue llevado también por Alex Ford de Oxford y varios economistas alemanes que figuran en el libro, en donde el modelo se tomó para el desarrollo de Europa y Estados Unidos. Después, John Williams tuvo una directa relación con Beveridge y Allende sobre tipo de cambio, control de capitales, tarifas en 1939-40. Y después con Previs, todo el tema de centro y periferia, como se dijo al inicio de esta conferencia ayer. Previs es famoso, decía Rodrigo López, en el tercer mundo, pero no es conocido en el primer mundo. El que conoce en el primer mundo es Silvio Gesell. Previs es conocido en Brasil porque el sistema, digamos, centro-periferia o de exportación de los países latinoamericanos de la CEPAL fue creado por Previs. Estoy simplificando, pero quien negoció con esto fue John Williams. Este es un descubrimiento de Ademar García, un académico nuestro que acá no está, y hay varios trabajos en relación entre Raúl Previs y John Williams, pero resulta que ese John Williams, ahora uno de sus hijos o nietos, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de Nueva York, es el mismo que negociaba con Torkins. Hay un patrón en la Argentina muy, muy importante. Hablamos de los sistemas impositivos y fiscales. La Argentina siempre estuvo entre los países deudores y no en los acreedores. La tasa de interés natural que proponía Manuel Belgrano, Fragueiro y Gesell era el 3,5%, siempre la misma. La composición de las tasas de interés que decía Fragueiro y que decía Gesell. Después, en la serie histórica podemos repetirlo. No me voy a extender. Sobre Esteban Echeverría nos anticipamos a Federico List sobre el Sistema Nacional de Economía Política. Fue escrito en la Argentina 7 años antes, algo muy parecido. También a los utopistas franceses políticos. Voy a mencionar un poquito de Echevarría, que si bien era sansimonista, hubo desarrollos, algunos anteriores en el dogma socialista, en metodología de estudio de la economía y en estructura impositiva. Por ejemplo, Echeverría, ahora voy a mencionar algunas cosas, pero decía que la carga impositiva sobre los productores tiene que ser contrariamente proporcional a su distancia con los puertos. Algo que hoy parece simple en aquel momento y donde no había transporte en la Argentina, decía que la carga en medio de la Pampa tiene que ser muy baja y los que están cerca de Buenos Aires muy alta. Sistema que después toman los alemanes, desarrollan y publican, pero 15, 20 años posterior a eso, y con un detalle y con una reglamentación precisa. Esto lo reconocen varios académicos. Y por eso me interesa este tema que me llamó mucho la atención. Silvio Gesell es autor intelectual de la Ley 3871 del 4 de noviembre de 1899, que con la defensa muy enjundiosa de Carlos Pellegrini en el Congreso Nacional, hace que la Argentina sea el primer país del mundo en dejar el patrón oro y reemplazar la teoría del valor por la teoría de los precios, en la economía y en el valor del dinero. Y se establece la paridad de cambio también por una doctrina argentina. El valor de la moneda va a resultar en definitiva del balance de pagos entre el oro que ingresa y el oro que egresa. Eso establece el tipo de cambio. Y después hay muchos libros que desarrollan eso y lo amplían. Y eso a su vez tiene que estar respaldado por un índice general de precios que mantenga la moneda interna alineada en el 0% y vaya fluctuando con el internacional para mantenerlo en equilibrio. Eso hace Silvio Gesell y los economistas de esa época, entre el ministro de Economía Terry,
que mencionan a Silvio Gesell. Hay varios economistas que lo mencionan, tenemos documento que nos facilitó la familia Mésaros. Quiero pasar el aviso del museo de Silvio Gesell en el chalet de Don Carlos. Ahí está la documentación original de Alemania y de la familia Gesell acá presente. Gracias por venir. Y es un patrimonio histórico sudamericano, porque todos los países sudamericanos hemos tenido desarrollos propios que deben ser considerados en su conjunto, porque somos países de la periferia y muy vinculados a un lugar donde sobraba la tierra. En Europa están superpoblados y falta tierra. Entonces es lógico pensar que acá pensáramos de otra manera. Bien, técnicamente hay más cosas para desarrollar. Creo que más precisamente voy a hablar sobre la función consumo, la función ahorro, la función inversión, el rendimiento marginal del capital, la división del trabajo y del sistema monetario para fomentar la división del trabajo. Son todos desarrollos que hace Silvio Gesell en su obra magna que se llama El orden económico natural por libre tierra y libre moneda, para resolver el problema fiscal y el problema monetario y el problema internacional, moneda internacional. Todo el sistema, nadie lo había hecho hasta ese momento, reitero, como dije. Y hoy en la Argentina, aplicando el sistema geseliano, podríamos bajar de 175 impuestos a 5. Uno de los secretos está en el impuesto a la tierra libre de mejoras, pero hay otros por ahí que bajar 170 impuestos, porque eso la política no está dispuesta a hacerlo porque es complejo, requiere grandes acuerdos políticos y se puede hacer sin cambiar la Constitución, pero es un complejo proyecto legislativo que alguien tenía que impulsar y nosotros como Instituto GESEL lo proponemos y nos hemos preparado para eso y tenemos prestigiosos miembros que ya han trabajado sobre eso, que ustedes conocen algunos, para volver a retomar las ideas que ya se originan en Manuel Belgrano, pero que hoy Canadá y Hong Kong, como dijo Miguel Girot ayer, las aplican. Inglaterra tiene nacionalizada la tierra y nadie se asusta. La tierra es de la corona. En Australia, la tierra es de la corona, es nacional, no existe la propiedad privada. ¿Y alguien diría que Australia es comunista? Que levante la mano. Bueno, en Australia la tierra es de la corona. En Londres también, del duque de Marlborough. Ustedes saben que en Londres no existe la propiedad privada. Es de los duques, de la corona, es de los nobles, de los lores. Ellos, por supuesto, en una ficción jurídica, la alquilan. Son sutilezas, pero sirven para reestructurar un sistema fiscal donde en realidad la tierra permitiría el acceso a las masas de la población que hoy están no solo alienadas de la tierra, de lo que es la naturaleza, sino sobre todo el acceso a la vivienda, que es tan simple como eso, y que realmente está distorsionada por el fuerte flujo financiero que hay en el mundo y el apalancamiento que realmente aleja cada vez que al asalariado puede acceder. Es un sistema complejo que hoy está en revisión en el mundo, no sé qué resultado tendrá, pero los ingleses no tienen problema con eso. Y Hong Kong es una muestra. Lo mismo Singapur. Hay muchas cosas que nos sorprenderíamos, pero que las universidades argentinas tendrían que estudiar y no estudian. Entonces, ¿por qué? Porque estamos con un corte, para simplificar, entre marxismo y liberalismo, que no se impide acceder a un conocimiento, porque si uno nunca vio el color verde, cuando lo vea no lo va a reconocer. Nosotros queremos mostrar lo que no se vio con humildad, forma positiva, y con alegría y todo respeto, porque la verdad que la ciencia se construye y es lógico que así sea. Y nosotros lo que hacemos es pretender que se siga construyendo como otros hicieron antes que nosotros y como todos estos que menciono. Entonces, todos estos conceptos básicos técnicos de la economía, mercados monetarios y mercado de bienes. Este espejo entre mercados monetarios y mercado de bienes es el que inventa Gesell. Dice, no, para manejar el mercado de bienes y servicios tengo que manejar el mercado monetario. Después Keynes lo pone y le agrega, la diferencia entre Keynes y Gesell es una sola, se llama preferencia por la liquidez. Keynes dice, tiene que haber preferencia por la liquidez, Gesell no. ¿Y qué es preferencia por la liquidez? Pagar la tasa de interés, la usura de interés compuesto, porque bueno, hay que sostener el sistema, pero esto ha generado una conclusión de Keynes, y esto es importante que todos pensemos en esto, ¿no? Que quede grabado porque no lo dije yo. Keynes dice, bueno, muchachos, esto no es para siempre. Después de mí, Gesell, no Marx. Después de mí, Gesell. Este muchacho que está acá, lo dijo el number one. No nos dimos por enterado. No es Marx. Ya sabemos que no es Marx, pero si más todos seguimos, todo el mundo sigue estudiando a Marx. Voy al Instituto Goethe a decirles, che, acá Silvio Gesell, argentino-alemán, a ver si nos traducen algo. No, ¿quién es? No, váyanse, tienen un instituto Carlos Marx. Libro de Carlos Marx hay por todos lados. Y en Argentina
peor porque no estudiamos Hessel, pero Marx todos saben que no es, pero nadie sabe qué decir, ¿viste? Decir, bueno, si no es Marx, ¿qué hacemos? Va, los austríacos, vamos a escucharlo a Milei a ver qué dice. No hay muchas alternativas. Y el peronismo tiene todo un, digamos, un arcoíris de cosas que son un problema, porque en la Argentina yo creo que, bueno, nada, tenemos que recuperar un poco el pensamiento nacional. Ahora, que es un pensamiento universal también, ¿no? Argentina es bastante universal, es positivo eso, hay que decirlo, ¿no? No es un nacionalismo, no. Yo creo que es una cuestión de un reconocimiento regional de todos los países de acá que somos vecinos. Gesell propuso el ABC, Gesell propuso la Unión Monetaria entre Argentina y Chile y Sudamérica, cosa que toma Roca como proyecto ABC y después Bunge como el proyecto de la Unión Monetaria Sudamericana. Del Corro es un especialista en Alejandro Bunge. Y Perón hace el ABC, pero es anterior el ABC. Eso es lo que hoy llamamos UNASUR, con un sistema monetario propio. Lo tienen todos los continentes del mundo, menos nosotros. África tiene 4 uniones monetarias. No le está yendo muy bien, pero funcionan. Acá todavía en Sudamérica es el único lugar donde no tenemos. Digo porque son todas ideas y propuestas que serían que tomaron los gobiernos argentinos, ¿no? Habló mucho de la tasa de interés compuesto, los efectos ocultos de la tasa de interés. Hoy no lo estamos diciendo nosotros porque somos unos revolucionarios. Si el centro está diciendo, en la presentación que hicimos de Silvio Gesell hay un video a la UBA y a la Universidad de Morón, que quiero destacar que nos apoya, como otros institutos universitarios nos están apoyando. Hay una necesidad en el mundo de encontrar soluciones. Alan Greenspan dijo, yo no las tengo, la verdad me equivoqué. Lo dijo Alan Greenspan con la burbuja de la subprime. Imagínense ahora que los agarró la pandemia y ahora la guerra. Es decir, el sistema fiscal lo único que sabe hacer es imprimir, 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 no sabemos hasta cuándo. ¿Y cómo sigue esto? Y no sabemos. Hay una salida que es Positive Money, que es la salida geseliana. Los ingleses no lo saben o no lo reconocen, pero es lo que desarrolló la Argentina. Positive Money es otra charla, pero tiene que ver con Gesell. No es exactamente geseliano, pero tiene bastante más que ver, que es que todos los ciudadanos de un país tengan sus cuentas corrientes en el Banco Central. Eso se llama nacionalización de los depósitos, es lo que están proponiendo en España, en Inglaterra, pero es lo que hizo Perón acá, que es el proyecto de Silvio Gesell. No vamos a discutir ni generar conflictos políticos de ninguna manera, porque esto es un estudio histórico y por ahí a la Argentina le conviene otra cosa, no sé cuál. Lo que estamos diciendo es que el sistema del interés compuesto no sigue funcionando en el mundo y no va a poder funcionar en la Argentina y tiene que venir otro. Investiguemos entre todos cuál puede ser. Esa es un poco la idea de esto. Higgs es el economista de la Universidad de Oxford que sistematiza matemáticamente y en gráficos la teoría de Keynes, que es la teoría de Gesell. Mercado paralelo de monetario, mercado de bienes y servicios. Eso fue desarrollado en la Argentina, hay tasas, hay sobre eso series de tasas de interés e inflación de Gesell sobre Argentina, y la casa Torkins tiene varias publicaciones, algunas citamos en el libro, donde están los sistemas de estadísticas que después pone como Dirección Nacional Bunge, pero todo lo que es comercio exterior, John Williams dice que Torkins tiene la biblioteca más importante de Argentina y de las más importantes del continente sobre economía. Ahí él estudió y ahí sacaron todo el sistema nuevo de Estados Unidos. Mismo de esta opinión. Pero la verdad es que todos los libros de Williams se escribieron con argentinos y el tipo fue siempre presidente de la Reserva Federal o de Nueva York o de Filadelfia o estuvo ahí como secretario del Tesoro. Y Estados Unidos fue tomando una predominancia hacia el centro y nosotros hacia la periferia. Eso es un fenómeno muy interesante. Em, Vamos a resumir y agradecerles la paciencia que tienen. Me gustaría distraerlos con algo para que no se me duerman, pero los veo despiertos. Y voy a subir la apuesta, porque ya que estamos acá, aprovechemos el tiempo y les cuento. Hipótesis. La riqueza de las naciones de Adam Smith, que se escribió en 1776, y capaz que fue escrita 200 años antes en la Argentina, 2 siglos antes, por un ignoto economista argentino, ignoto internacional, pero conocido en la época, es Juan de Matienzo, que además era miembro de la Real Audiencia de Charcas, economista y abogado, y escribió varias obras. Pero ¿qué es lo que descubre Juan de Matienzo? Acá está el corro, no me ayuda. Muy importante, porque un académico importante como Orestes Popescu, Academia Nacional de Economía Argentina, de origen rumano, dice que Juan de Matienzo fue el creador de lo que se llama escolástica indiana. Pero la escolástica indiana es anterior a la escolástica española, o más o menos similar. Pero los desarrollos monetarios y económicos que hace Juan de Matienzo y la economía indiana, que ahora les cuento qué es, son los que después realiza la escolástica española. Entre ellos el justo precio. Pero el justo precio fue desarrollado en la Argentina, no en España. Por supuesto, Europa estaba lejos de eso. ¿Y eso por qué ocurrió?
Pues la riqueza estaba acá en el Cerro del Potosí, que da nombre a nuestro país, Argentina, país de la plata. Hoy seguimos hablando de plata, me das plata, me des plata, plata por el Cerro del Potosí, que es el que financió toda la gran revolución industrial europea, se financió desde la Argentina, desde América, con las grandes minas de oro de México, también de Brasil, pero sobre todo la gran y gigantesca mina de plata de Bolivia, Alto Perú, todo el mismo virreinato. Les cuento rápidamente, me gustaría hacer citas por cuestión de tiempo, acá atrás que voy a leer algunas, no las voy a hacer, pero Juan de Matienzo dice, señores, 1546, en más de 2 siglos antes que Adam Smith, dice, bueno, no existe la teoría del valor, existe la teoría de los precios. Cosa que Adam Smith dice que no. Adam Smith con Ricardo siguen todavía con la teoría del valor, que es acientífica. Seguimos con la teoría de los precios, pero además lo que existe es el mercado. ¿Por qué? Porque él es el primero que observa un fenómeno que es el fenómeno inflacionario. En el Río de la Plata había inflación, en Potosí, porque había exceso de oro y plata. Las cosas salían carísimas y siempre aumentaban de precio porque eran escasos los bienes y mucha la moneda. Claro, si estaban con un cerro de plata que no paraba de salir plata para España y para Europa. Y tuvieron inflación, y la inflación la exportaron a España, y los españoles tenían problema de inflación y empezaron a tratar el problema de la inflación, y ahí sale la teoría del justo precio y la escolástica española. ¿Y saben qué? Después los austríacos, los famosos austríacos, empezando por Hayek, dice que el origen de la escuela austríaca, de todo el sistema marginalista de Menger, este, de la teoría del valor y el desarrollo metodológico de ellos, en realidad nace de los pensadores de la escolástica española, de los pensadores económicos, ahora se lo voy a citar. Así que indirectamente los austríacos resulta que tienen origen en la Argentina. Va a haber que explicarle a Milei cómo va a poder explicar esto. Que sus jefes le dicen que está en la escolástica española todo el origen, no solo del pensamiento económico europeo, sino particularmente de la escuela austríaca de economía. Ahora les voy a citar. Pero lo importante de esto es Matienzo. Matienzo que dice que los precios de la economía se realizan por la libre concurrencia, término que usa él, después toma Smith, libre concurrencia de los factores al mercado de demanda y de ofertores y consumidores. Habla de bienes y servicios. Y dice que el precio debería darse por cuestiones subjetivas, por la necesidad, la escasez, por el gusto, digamos, no por el oro ni por las horas hombre en el trabajo de cada uno de esos bienes. Y hace todo un desarrollo sobre el tema, como dije, que no solo es anterior a Smith. Bueno, ¿saben qué término usa Smith? Esto me hace acordar a Rodrigo López. Escuchen de vuelta, y a mis amigos que no pudieron estar allá, la conferencia de Rodrigo López sobre Silvio Gesell ayer y Keynes. Cuando decía que Keynes hasta tomó los mismos ejemplos que Gesell en la teoría general. Todos los ejemplos de la teoría general son, eh, los tomó directamente del orden económico natural de Silvio Gesell, escritos acá en Buenos Aires. Esto es increíble y tampoco ha sido estudiado por la academia. Rodrigo lo hizo y publicó, y hay que reconocerle su trabajo, además que muy bueno y detallado como economista, el mérito de haber logrado publicar esos trabajos en las ediciones Manuel Belgrano del Ministerio de Economía Nacional, en el MECON, y están disponibles para todos por internet. Y él escribió la introducción al libro Silvio Gesell, Obra Argentina. Pero este gobierno lo acaba de sacar. Y así sacó otro de Mariano Freire, de Manuel Belgrano y de Alejandro Bunge, que los voy a mencionar brevemente acá. Gracias, Mario. Eh, Así que están disponibles hoy públicamente, cosas que hasta hace 1 o 2 años no estaban. Estaba este libro nomás, el de Keynes y Gesell, pero ahora está en el Ministerio de Economía. Así que todo esto está por verse y está bueno desarrollarlo. Esta es una invitación a que lo hagamos en conjunto. Pero lo que decía es que Matienzo, ¿qué término usa? La mano invisible. Dice que el mercado está dirigido por una mano invisible que va acomodándose a los intereses de los ofertantes de la oferta y la demanda y el precio se va acomodando y que son los que manejan el mercado y el crecimiento de la inversión en capital. Lo mismo que dijo Adam Smith, pero 200 años antes en Potosí, que pertenecía en aquel momento al Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires. Por eso digo que esto no es casualidad, que tiene que ver con una estructura económica, histórica, geográfica, una necesidad desde acá. Y producíamos bienes agropecuarios, entonces queríamos agregarle valor, industria, agregar valor a la industria,
Inglaterra no quería. Bueno, toda esa tensión generó una estructura de pensamiento propia que, que además de ser productiva, debe ser validada al día de hoy para encontrar soluciones y que le hemos aportado soluciones al mundo, ¿por qué no lo haremos en el futuro? Algunos dicen que sí. Lo hicimos en la etapa precapitalista de Adam Smith, diciendo que tenemos precursor de Adam Smith. Creemos que Manuel Belgrano fue el precursor de David Ricardo, sobre todo en temas de rentas de la tierra y en desarrollos monetarios y bancarios. No solo Belgrano, sino que después Fragueiro se adelanta a soluciones. En Inglaterra hay una ley de reforma de la banca en 1844 y estaba la Currency School, ¿sí? Y la Banking School, que yo se los compartí a los miembros del Instituto Gesell hace poco, no sé si lo han leído. Fragueiro hace aportes sobre eso y anticipa y crea un sistema bancario distinto que después lo toman una escuela que es la Free Banking, sobre todo en Estados Unidos, pero fueron desarrollados también acá, en esa misma época, por Fragueiro para un estatuto para el Banco Central de Chile. Eh, Fragueiro viene a continuación de Echeverría, pero es interesante también ver que después la estructura monetaria de Silvio Gesell se basa también por esos desarrollos de Fragueiro. Fragueiro decía también, como Gesell, igual que Belgrano, que la teoría del valor genera crisis cíclicas y que hay que estimular la demanda y el crédito público, no la deuda extranjera. Los tres decían lo mismo con 100 años de diferencia y 50 años antes que Gesell. Mariano Fragueiro es el creador de la Constitución Económica de 1853, derogada por una ley, en la cual se creaba el crédito público y además hacía una serie de desarrollos macroeconómicos, digamos, de tipo keynesiano sobre estimular la demanda y no la deuda para producir, por supuesto, una mayor producción, industria, abundancia, recaudación, empleo, que era lo que necesitaba la inmigración, además de agregar valor en origen. Voy a hacer un repaso rápido. Belgrano también propuso crear un banco antes que en el resto de los países para un fondo como hoy sería un fideicomiso para socorro de los productores agropecuarios, porque en ese momento no había bancos ni posibilidades de solventar las crisis de ellos. Es decir, fue muy completa la obra económica en la Argentina de Manuel Belgrano, después de Mariano Moreno y después de la Asamblea del año 13 que acuña la primera moneda, pero que también creó una suerte de ley de enfiteusis que después toma Rivadavia como sistema de rentas. Me decía con esa hace unos años que había un solo impuesto en la Argentina hasta 1930, que era la contribución territorial. No había impuestos sobre el trabajo ni nada de eso. Así que es muy interesante replantear un poco todos esos contenidos para encontrar una salida para lo que estamos viviendo. Juan Matienzo, como dije, en el siglo 1536 a 1548 desarrolló la diferencia entre valor intrínseco y valor extrínseco y habló de libre concurrencia de los factores al mercado. Me sorprende la similitud de los términos que usa Adam Smith y los liberales ingleses después. Dice que hay una variada morfología y que los precios o la definición del precio justo, esto se define en América antes que en España, que el precio justo está dado por la abundancia o escasez de mercancías, la afluencia de compradores y vendedores, la necesidad de un bien, el trabajo y los costes de producción, la transformación de las materias primas, el gasto y deterioro en el transporte, la abundancia o escasez de dinero, habla de los mercados monetarios, factores temporales y geográficos, la personalidad subjetiva de los participantes en el mercado, la existencia o no de estructuras monopolísticas, oligopólicas, o las expectativas sobre el comportamiento futuro de todas estas variables anteriores. ¿Qué tal? Siglo XVI. Claro, el siglo de oro español. España era la potencia. Yo decía, ¿cómo estamos tan ignotos? No sabemos nada. No, España era la potencia. España era la Inglaterra o los Estados Unidos de la época. Era la luminaria, el siglo de oro español. Por eso es razonable pensar que aquí había pensadores como los había en España, como la Escuela de Salamanca y demás, en permanente contacto. Por supuesto, Juan de Mariana, jesuita, perteneciente a la Escuela de Salamanca, también genera y desarrolla la teoría de los precios en relación a la teoría del valor y del príncipe, que el príncipe es el que pone valor a las cosas y cobra los impuestos, no el oro. Eso dice Juan de Mariana y hace todo un desarrollo económico en unos tratados que se llaman eh, sobre la moneda. Después hay artículos sobre los trabajos de Matienzo que se llama Commentaria Lianis Matienzi Regui Senatoris in Cancillería Argentina Regni Perú in Librum Quintum Recollectionis Legum Hispanae de 1579, publicada en Madrid de 1597 y después citada también por Popescu. Sí, vamos terminando. Oh, gracias. De Monetae Mutatione, cuarto libro,
Tractatus Septem, Colonia 1609, Juan de Mariana, también sobre lo mismo, valor metálico. Voy a ir a ver si puedo terminar. Le voy a pedir disculpas. No sé si Mesa los va a tener tiempo de hablar, pero vamos a ver por la hora que me queda. Ahora les voy a contar, pero quiero hacer unas citas más sobre estos economistas del pasado, de hace 400 años, que fueron construyendo las nociones sobre las que se asentó Manuel Belgrano, además de España y de Italia. Fue muy influido por los... Italia era muy importante en ese momento, es de familia genovesa. También estudió en la Universidad de Nápoles, en el siglo de oro de la Universidad de Nápoles de Italia, donde está Stefano Samagni. En esa época estudió Belgrano con algunos curas, sacerdotes y economistas del sur de Italia, y después en la Universidad de Génova, y después en la Universidad de Salamanca y en Valladolid, que era el centro del imperio donde se recibe abogado. O sea, esto era como Estados Unidos. No somos los pobres ahora, con todo respeto, marginales, que somos ahora. En aquel momento no era así. Y la civilización fuerte estaba en el sur de Europa. Y la influencia francesa acá también era muy importante. Entonces, eso nos permite entender por qué ocurrió y pensar de otra manera y por ahí respirar para nuestro futuro, mientras yo respiro, mientras hablo, de forma positiva, ¿no es cierto? Que es un poco la propuesta que queremos hacer. Joseph Schumpeter, gran economista, el más importante reconocido académico y que escribió sobre la historia del pensamiento económico, atribuye a los miembros de la Escuela de Salamanca el título de fundadores de la economía moderna. Schumpeter. Este se vio al impulso del comercio y esquemas monetarios y ideas con motivo de advenimiento de América en los mercados mundiales. Todo esto está en el libro de vuelta, en la adenda que les propongo en el libro, más allá de que no es que lo queramos vender también, pero, y que está con su descuento, todos acá creo que lo tienen, pero está bueno llevar para regalar y de paso para que lo escuchan, lo conozcan, porque el resumen de los documentos que fundan esto que estoy diciendo está en la adenda y en los distintos capítulos. Es una reconstrucción de la historia económica argentina y de los instrumentos que pueden reconstruirla hoy a nosotros, siempre con nuestros vecinos, siguiendo una doctrina social cristiana también, en la cual fueron formados nuestros próceres, y ahora tenemos un papa que no podemos ignorar a su santidad. Diciendo esto, parece que lo dejamos solo, necesita ayuda, y creo que necesita algunos argentinos más alrededor de él, porque seguramente quienes lo rodean no entienden mucho esta cosa, porque si no la entendemos nosotros, ¿por qué la van a tener que entender otros? Después dice Schumpeter que el reconocimiento, no solo en religiosos y filosóficos, Schumpeter se opone decididamente, sosteniendo lo contrario, que eran economistas. Dice, más aún, junto a otros notables economistas como los profesores Murray Rothbard, escuela austríaca, inglés, la inglesa Grace Hutchinson, discípula de von Hayek, y Raymond de Ruber, sostuvieron que mucho antes que los economistas de los siglos XIX y XX sistematizaran la ciencia económica, los pensadores de la escolástica española habían ya descrito en forma casi acabada la teoría del valor subjetivo, la teoría de la utilidad marginal, la teoría de los precios, las leyes de oferta y demanda, la teoría del dinero, el fenómeno de la inflación y el mecanismo de intercambio. Y esto lo dice en el legado de la Escuela de Salamanca, bueno, Pérez Santón, una conferencia donde cita todos los antecedentes de los ingleses. Todo esto de la Escuela de Salamanca fue desarrollado acá, en la Argentina. Ellos hablan de escolástica española, pero Popescu bien desarrolla la escolástica indiana del Río de la Plata y de los Andes. De hecho, una de las mejores alumnas de Hayek, escuchen esto, Marjorie Grace Hutchinson, se especializó en la literatura española y tradujo los principales textos de los escolásticos españoles al inglés. Y acá citamos a varios, ¿sí? Dicen que en la Universidad de Salamanca existe una carta manuscrita de Hayek, data del 20 de enero de 1979, en la que insta a leer el artículo de Rothbard sobre The Prehistory of the Austrian School, la prehistoria de la escuela austríaca. Hace poco, fue en 1979, Hayek, diciendo, porque tanto él como Grace Hutchinson demonstrate that the basic principles of the theory of the competitive market were worked out by the Spanish scholastics in the 15th century, 16th century, and that economic liberation was not designed by the Calvinists, but by the Spanish Jesuits. Hayek, Dixit. Traducido, dice, que insta a leer esos artículos de economistas austríacos ingleses, sus discípulos, que han fundamentado que la prehistoria de la escuela austríaca
está basado, porque así está demostrado, que los principios de la teoría de los mercados competitivos, que trabajaron muy bien los escolásticos españoles en el siglo XVI, o sea, en los años 1500, cuando escribía de Matienzo y Juan de Mariana, y el economismo y el liberalismo económico no fueron designados por los calvinistas, sino por los jesuitas españoles. El caso entre el mundo germánico de Austria y Viena con España es conocido, pues estaban los Habsburgo, Carlos I y V de España, en la corte de Viena, germánica, de Austria. Se hablaba el idioma español como símbolo de distinción y nobleza, porque era una corte católica, en donde el idioma español era el que lo destacaba. O sea que la cultura española está en el centro del mundo germánico e impactó también en el pensamiento económico y cultural austríaco y germánico en general, y después en el inglés. Si bien los bancos nacen, digamos, desde Oriente, van a Venecia, Lombardía, Ámsterdam y después Londres, ahora Nueva York, el pensamiento económico siguió otro rumbo. Podemos hablar de la economía andina, la economía de la reciprocidad, las misiones jesuíticas, todos influyeron sobre Manuel Belgrano para llegar un poco a lo que hemos dispuesto como Silvio Gesell y el pensamiento económico del Río de la Plata. Quedará para mejor ocasión hablar en profundidad de Belgrano, de Esteban Echeverría, de Mariano Fragueiro, pero con esto de por finalizado este repaso técnico de estos 2 días y de esta charla en particular, para dejar abierto un nuevo ciclo que es lo que tenemos que inventar en base a la riqueza que ya tenemos. Tenemos todo por delante. Tenemos que ser optimistas. En Alemania usan el modelo argentino por las monedas complementarias. Así lo llaman los alemanes. Todo el momento de la permacultura europea. Momentos, no digo que la solución sea la moneda complementaria, son soluciones de la Argentina. Tenemos que revalorizarnos. De la cantera de esta cultura tenemos que repasar cosas que nos vayan a sacar con nociones técnicas y nociológicas correctas, con buena metodología y buena doctrina económica. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, si me disculpas, Mésaros, no sé si tenemos tiempo, hay que ir cerrando. Los técnicos de acá tienen que cerrar. Roberto iba a hablar sobre la dictadura de la necesidad, tiene documentos originales de Silvio Gesell. Iba a mostrar, si tenés ahí, mostralo, lo voy a decir yo, Roberto, porque quería que hable la familia Gesell porque es un patrimonio histórico argentino. Ellos donaron al Museo de Silvio Gesell y tienen muchas cosas para decir sobre Silvio Gesell y quisiera que queden grabados, pero ya intervinieron en otras conferencias. Pero básicamente lo que él trajo son 2 cosas. La dictadura de la necesidad, por lo cual su hija docente jubilada gana 600.000 pesos por mes y las jubiladas de acá ganan 20 o 30.000 pesos. Y entonces dice como las economías prósperas adelantan, no reduciendo los salarios de la gente, sino aumentándolos. Esta es una teoría de Silvio Gesell que iba a explicar muy bien Mésaros, que es economista. Y además iba a hablar del derecho para la doctrina gesseliana, diferenciándose de la doctrina marxista, que para Gesell los trabajadores tienen derecho a la totalidad, a recibir la totalidad del ingreso de su trabajo. No así para Marx, que tiene que repartirlo con impuestos, con el Estado. Y dice que todo lo que grava al salario de impuestos que son extractivos, como el impuesto a las ganancias, y de la tasa de interés que está en todos los costos de la economía, es meterle en la mano del bolsillo a los trabajadores. Tienen que ser ricos, como su hija en Alemania, y cobrar jubilaciones, ¿eh? De, no sé, 600.000 pesos por mes, no sé cuántos euros serán, 3.000 euros por mes. Y así Ford hizo la industria que hizo, el taylorismo, pagándole bien a la gente, ¿no es cierto? No devaluando y empobreciendo a la gente porque no se pueden desarrollar así los mercados. Eso fue un desarrollo concreto en muchos trabajos de Silvio Gesell, lo repetí, discúlpame, para ir cerrando esta intervención. Dicho esto, quiero darles esperanza. Podía rescatar muchas de las cosas que han dicho nuestros excelentes exponentes, brillantes, como Del Corro, cuando Ricardo Romero logró que la Argentina, Romero, un gerente de Torkins, se sentaba frente a Rothschild y renegociaba la deuda externa argentina pagando con superávit comercial. Le dijo, le vamos a pagar con producto. Y el año, dice el año que no tengamos exportaciones a favor, ustedes nos tienen que comprar. Cuando no tengamos, no les vamos a pagar la deuda porque no vamos a poder pagar los intereses. Y los ingleses lo firmaron, cuando unos años antes habían decidido invadirnos territorialmente. Después Argentina no lo permitió con Venezuela, el mismo gobierno de Roca. Nos habla muy bien Giuliano sobre la sobrevaloración cambiaria, la necesidad de endeudar para sostenerse, Ragonesi sobre los problemas monetarios, que Marx era monetarista, defendió el interés compuesto, Conesa
perfecto lineamiento sobre el gobierno de Roca y la importancia de Silvio Gesell. O sea, de los economistas académicos estamos logrando el reconocimiento y que además Europa, lo han dicho ellos, sacó de estos esquemas la depresión del 30. eh, Todos estos reconocimientos han sucedido, también acuérdense lo que habló Miguel Girot ayer, el tema de rentas de Hong Kong, y los modelos argentinos han transcurrido en el pasado, deberán transcurrir en el futuro. Así que muchas gracias. Yo les recuerdo que en la Universidad de Morón vamos a hacer el primer curso de formación de economía geseliana, probablemente el próximo mes. Comuníquense con nosotros, dejaremos los datos en el INAES, en la Universidad de Morón, en la Escuela Superior de Economía y Negocios de la Universidad, en la Facultad de Economía de la Universidad de Morón. Se darán estos cursos que van a ser también virtuales, van a ser 8 clases de 2 horas y va a ser el primer inicio formal junto con esto y con esta casa que le agradecemos eternamente que nos haya permitido aquí expresarnos a todos nosotros, a los economistas y miembros aquí presentes, para empezar a reconstruir un poco una posibilidad nueva para todos nosotros y también con humildad para la academia y los profesionales argentinos. Estamos todos queriendo un poco salir de lo habitual y encontrar nuevas formas para todo esto. Bueno, desde ya, muchas gracias por su atención. Con un gran cariño me despido y esperemos que esto se repita muchas veces más y que sea solamente el principio de un gran camino que muchos de nosotros recorreremos. ¿Sí? Así que están todos invitados a seguir. Muchas gracias. Damos por finalizadas las primeras jornadas de economía geseliana. Muchísimas gracias por asistir.